una persona que es Carlos Marín, que llegará cuando llegue, pero yo debo empezar, debo ser puntual. Vamos a ser puntual. Buenos días a todos, todes, todas. Esta mañana tenemos un conversatorio titulado Orgullo y Prejuicio, historias de diversidad en Latinoamérica. Creo que es una hermosa oportunidad para dialogar con realizadores de ficción y documental, así como con curadores y gestores culturales vinculados al cine de ficción, documental y experimental que están interesados en contar y representar y visibilizar un tema que suele estar oculto dentro del closet o convertirse en parte de lo que no se habla, la diversidad sexual y de género, las identidades queer. Las historias que todos ellos nos traen, son bastante distintas. La vida del artista y activista Pedro Lemebel, las peripecias de un luchador queer en México, el amor entre un mototaxista quiteño y una estilista transexual, y los avatares de una mujer que se hace pasar por hombre para ejercer la medicina en Cuba a inicios del siglo XIX. Todas estas historias tan distintas a la vez revelan prácticas de afecto heteronormativo y siempre construyen posturas contrarias a este. Nos acompaña Joana Reposi Garibaldi. Ella viene de Chile, es guionista, directora y artista visual. Estudió en Londres, estudios de arte en Londres. En el 2003 realizó su primer largometraje, Locos del Alma, y Lemebel es su segundo documental. Lemebel, como ustedes saben, es artista y activista chileno. Lemebel se está presentando este año en el festival, está en competencia documental, si no me equivoco, y fue ganador de Docs in Progress de Edición Dubreuil en Suiza. Y se estrenó en Berlín este año. Y estás desarrollando tu próxima película, ¿no? Tenemos también a Fernando Pérez, él es director de cine, director cubano, crítico de cine, docente, empezó como asistente de producción y asistente de dirección, ha sido documentalista y realizador del noticiero ICAIC. En 1987 dirigió su primer largometraje de ficción, al que siguieron 9 películas más, incluyendo películas que ya se han visto en Lima, como La vida y silbar, Sweet Havana, y la película que está mostrando ahora en el festival, Insumisas. Él es premio Casa de las Américas en el género testimonio por su libro Corresponsales de Guerra. No voy a presentar a Carlos porque no ha llegado. Lo presentaré esta mañana. Llegó, ayúdale que pase, por favor. Oh, mira, ha entrado, pero perfecto. Buenos días. Pasa, por favor, Carlos. Gracias. Timing total. Él es Carlos Marín Tello, es comunicador y cineasta, ha sido asistente de producción, asesor de producción y guión, cofundador de la Escuela de Cine Amazónico, y con su empresa Cayumba Cine desarrolla proyectos cinematográficos en Pucallpa. La película Mapacho, que se presenta en esta edición del festival, es su ópera prima, y él hace 2 años ganó el premio de desarrollo de proyectos de largometraje de ficción para escribir su segundo largo, Ópera Tahuampa, la cumbia de mi pueblo. Nos acompaña también Antonio Sirión, que viene de México, es profesor e investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, es especialista en antropología visual y cine etnográfico, fotógrafo y documentalista independiente, curador de cine documental, y desde el 2011 forma parte del equipo de programación de la gira de documentales Ambulante. No sé si saben, pero Ambulante es un socio del festival, socio estratégico, y está presentando 8 documentales ahora en el festival, y tú has traído entre tu portafolio una película que se llama Casandra el Exótico, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Por último, con esto termino, me acompaña Diana Daf Collazos. Ella es gestora cultural independiente, artista interdisciplinaria y realizadora audiovisual. Es cogestora del Galpón Espacio, un laboratorio interdisciplinario de formación, creación y difusión de proyectos de arte contemporáneo, y de la sala de cine El Galpón Transcinema. Y actualmente se encuentra co-dirigiendo su primer largometraje documental, Círculo de Pisa. Les pido un aplauso, por favor, a todos. A los que están atrás, sí les pediría si quieren acercarse un poquito más. Gracias. Entonces, yo les propongo a cada uno, como para empezar la conversación, que cuenten el impulso, o sea, a Antonio, a Joana, a Fernando, a Carlos. Siempre la pregunta de la prensa es: ¿y qué te llevó a hacer la película? Más que eso, me interesa saber cuál fue el primer impulso, ese que a veces uno no puede nombrar, esa cosa que surge y dice: esto lo tengo que hacer. Acá hay una urgencia, hay un tema o un personaje o una situación. Entonces,
Entonces yo quisiera que nos cuenten un poquito, empiezas tú, Carlos, si quieres, ¿cuál fue el impulso para hacer Mapacho, sostener la producción tanto tiempo? Fernando, Joana, y tú, Antonio, el impulso de mostrar una película como Casandra. Buenos días. Primeramente, gracias al festival por invitarnos a esta conversación, a ser parte del festival, y también a todos ustedes por estar acá esta mañana. Me retrasé un poquito por el tráfico. Había imaginado que no iba a pasar nada el día de hoy, pero el pico y placa y todo eso. Pero bueno, acá estamos. El primer impulso, bueno, fue conocer, ¿no? A la población trans, ¿no? Conocer a la población trans, pero en realidad conocer a toda la población GBLT, ¿no? A través de un trabajo que yo hice en Pucallpa para un proyecto de salud, ¿no? Así empezó un poco toda esta historia de Mapacho, ¿no? Me pidieron hacer una campaña de comunicación para la apropiación del uso del condón en poblaciones vulnerables, ¿no? Todos esos son términos médicos, ¿no? Entre HSH y TS, yo decía, pues HSH, TS, ¿qué será? ¿No? Entonces ahí averiguando me di cuenta pues, que eran términos que se referían a los hombres que tienen sexo con hombres y a las trabajadoras sexuales, ¿no? Esos eran los términos médicos, ¿no? Obviamente de ahí a cuando entré a conocer un poco ya la población, me di cuenta que en realidad esos términos pues, son totalmente ajenos a ellos, ¿no? Y particularmente a mí me llamó la atención mucho las historias de las trans, ¿no? Que hablaban mucho del desamor, ¿no? O sea, de la búsqueda constante del amor, ¿no? Del amor de verdad, que hablaban de ellas, ¿no? De hecho en la película compusimos una canción, un tema que bailan ellas, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esa búsqueda, ¿no? Entonces eso a mí como que fue lo primero que me movilizó, ¿no? Dije, sí, pues acá hay una historia que hay que contar, ¿no? Entonces también coincidió un poco con ciertos desamores que yo también había tenido por esos tiempos, y como que se juntaron, ¿no? Esas dos motivaciones, y empecé pues a escribir una historia que era muy mía, ¿no? Al principio, ¿no? Muy mía, y bueno, también lleno de prejuicios, ¿no? En relación a las terminologías, ¿no? A las denominaciones, a los nombres que había puesto incluso a los personajes, ¿no? Y luego cuando ya les hice partícipes a ellas, ¿no? del guión, ¿no? Les contaba las escenas, les leía las escenas, fue cuando ya la cosa empezó en realidad ya a tomar otro cuerpo, ¿no? Ya ellas empezaron a apropiarse de la historia, y eso como que fluyó también, ¿no? Fue una cosa muy, muy bonita, ¿no? El hecho de que además fuera entendiendo poco a poco el mundo trans, ¿no? Bueno, y espero haber podido reflejar un poco en la película. Entonces eso fue un poco el punto de partida, ¿no? De Mapacho. Bien, buenos días. En mi caso, yo diría que hay dos primeros impulsos. El primero, el real, fue que esta película está codirigida, coescrita y codirigida con Laura Cazador, que es una joven cineasta de origen suizo que vive en Cuba, y fue ella la que vino a verme para proponerme coescribir una historia real que ya yo conocía desde antes, que es la de, lo voy a decir brevemente para los que no hayan visto todavía la película, es una historia que ocurrió en Baracoa, en el extremo oriental de la isla de Cuba, entre los años 1823 y ahí en adelante unos 10 años más. ¿Qué es esta historia? Llega a Cuba Enrique Faber, un médico suizo, se establece ahí en Baracoa, trae nuevas ideas, etc.
es bien acogido por una sociedad muy retrógrada y muy conservadora, porque Baracoa solamente se llegaba por mar. Era un pequeño pueblo muy conservador, pero se establece. Entre sus pacientes tiene una mujer humilde, Juana de León, a la que cura de tuberculosis, se enamora, se casa, y a los 3 años estalla un gran escándalo porque se descubre que Enrique Faber era Enriqueta Faber, en realidad, que había tomado la personalidad de hombre para estudiar y ejercer la medicina. Estudió en la Sorbona, la condenaron, etc. Ya no, eso forma parte de lo. Y esa historia real en Cuba en el siglo XIX estuvo oculta y era objeto de burla, de escarnio popular. Se seguía sobre todo por la parte esta de la diversidad sexual. Era como... Y ya después, recientemente sí se empezó a rescatar esa historia, hay estudios de investigación muy serios, se han escrito obras de teatro, etc. Y ahí estuvo entonces el primer curso, segundo, diría yo. ¿Qué me motivó a mí a compartir esta historia con Laura Cazador y escribirla? Descubrir que hace ya más de 100 tantos años había una mujer que transgredió toda una serie de prejuicios y de normativas que, aunque se han ido modificando, todavía hay secuelas. Y aunque una mujer puede ejercer la medicina o cualquier profesión, todavía está sometida a muchísimas. Es decir, ver en esta historia real una resonancia contemporánea. Y no centrarlo únicamente, si fue un objetivo, para los que vayan a ver la película, espero que eso esté expresado ahí, no concentrarlo únicamente en el tema de la diversidad sexual, sino que Enriqueta Faber, al menos la de la película, y creo que fue así en la realidad también, fue una transgresora en todo sentido. En el sentido no solo moral, sino en el sentido de las ideas. Y creo que eso es un tema que al menos para mí yo lo veo muy importante y muy nuestro, muy de hoy. Es un tema también que ha estado en otras películas que yo he realizado, que es el derecho a la libertad individual. Y quien creo mejor definió eso, ese derecho, fue un escritor, pensador, patriota cubano de la lucha por la independencia contra España, que fue José Martí. Y voy a hacer una cita no textual, pero la idea era esta. Yo creo que es el sentido de esta película y de otras que yo he hecho, del tema que me interesaría discutir con ustedes hoy. Y escribió Martí: apenas nace y ya están rodeando su cuna para ponerle una venda en los ojos a esta criatura, la pasión de los padres, las religiones, la filosofía, los sistemas políticos. Le ponen una venda en los ojos, estos sistemas quieren que sean, le ponen normas y ya a partir de ahí ese individuo, esa criatura que nace, es un caballo hibridado, siempre lo están deteniendo y desviando de su curso. Ha habido intentos utópicos, dice Martí, escribe, de llegar a esa libertad individual, pero todos han fracasado. De verdad. Yo creo que incluso, aunque se ha avanzado mucho en nuestra sociedad, no todas son distintas, en nuestro mundo, nosotros como individuos siempre vamos a estar condicionados por muchas de estas, digamos, instituciones, más que instituciones, ideologías, porque esto genera ideologías que se convierten en dogmas, en fanatismos, en impedimentos de que cada uno de nosotros podamos ser como queremos ser. Y ese, bueno, es el tema central de Insumisas.
Gracias por la invitación también. El pulso con Lemebel, con Pedro. Yo me acuerdo que por el año 2000 trabajaba en un programa de televisión cultural donde llevábamos literatura a la pantalla y estábamos haciendo, en ese momento quisimos hacer un programa sobre literatura y homosexualidad, también un poco para abrir en un Chile conservador, donde esos temas no se tocaban en pantalla, existía censura, no había mucho diálogo, ¿no? Desde la homosexualidad, hablar temas como abiertamente. Y Pedro Lemebel en ese momento ya era un referente. Era un escritor que tenía sus primeras crónicas, escribía desde la homosexualidad y además era un personaje muy poderoso, muy políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, tenerlo no solamente era hablar sobre homosexualidad, sino que también poner temas sobre derechos humanos, en un país que veníamos desde la dictadura de Pinochet y que había muchas concesiones todavía políticas, ¿no? Democracia, todavía los detenidos desaparecidos, no estaban los juicios y los condenados, no estaban donde tenían que estar. Y él era un férreo defensor de los derechos humanos, mucho más que de la homosexualidad. Habla desde la homosexualidad, pero su discurso tiene que ver con abrir los temas, etnias, hablar de la mujer, etc. Entonces, yo no lo conocía personalmente, pero lo queríamos tener por lo que significaba esos discursos y esas temáticas, instalarlas en televisión, ¿no? Que llegara a un público masivo. Era un programa cultural que salía a las 11:30 de la noche. Tampoco el rating era menor, pero sí nos interesaba instalar esos discursos, esos diálogos, dialogar desde ahí, ¿no? Y la verdad es que la productora trató de ubicar a Pedro y Pedro nunca contestó el teléfono. Era un parque, no estaban ahí con la televisión. O sea, lo fuimos a abordar, dije, ¿sabes que tenemos que ir a buscarlo a la radio? Donde él tenía un programa de televisión, un programa de radio. Que era un programa en una radio feminista, donde él leía su crónica. Entonces también instalaba ahí sus discursos, ¿no? Lo fuimos a buscar y él sale todo arriba y me dice, ¿qué hacen acá? Bueno, te queremos, ¿no? Te queremos tener, eres fundamental. Y ahí lo convencimos, lo llevamos a la productora, yo le hice una entrevista de 1 hora que está en la película, a modo de instalación. Y me quedé fascinada, o sea, es un tipo fascinante, inteligente, sarcástico, agudo. Conversamos 1 hora de temas fundamentales, ¿no? Entonces yo me enamoré de él, básicamente. Mi impulso es como, este hombre es fascinante, o sea, hay que hacer una película con él. O sea, bueno, y luego hice un videoarte, porque llevábamos ciertos fragmentos a la pantalla, ¿no? Y en ese programa, y el manifiesto, que es uno de sus textos más emblemáticos, hablo por mi diferencia, que no sé, también está en la película. Y yo en ese entonces trabajaba cinematográficamente con la imagen, con las diapositivas, me gustaba la fotografía y la proyección de esa imagen en la ciudad, en lo urbano, y como visibilizar e instalar en esos espacios a este hombre o este discurso. Y le saqué muchas diapositivas que están en la película también, donde él se cambió de ropa, se ponía sus boas, se vistió de rojo, de amarillo, y ahí se generó una amistad o una conexión, ¿no? Lo pasamos muy bien en ese trabajo de fotografía, y luego sale esto al aire, como este videoarte, y cuando él lo ve me llama el otro día, me dice, Yovi, me encantó. Surge una amistad, yo respeto por nuestro trabajo. Y desde ahí, desde el 2000 al 2007, siempre yo fui a estudiar cine a Londres, volví con la idea de querer hacer una película desde la performance de Pedro, porque él hablaba desde su cuerpo, no solamente desde la pluma, sino que usó su cuerpo para decir lo que nadie quería escuchar, ¿no? Entonces, cinematográficamente me parecía mucho más interesante explorar también la performance más que la literatura. Él ya había explotado con Tengo miedo torero, que fue su primera novela, éxito de ventas, etc. Pero la performance no se conocía mucho. Había ocurrido, de Pedro, había ocurrido a fines de los 80, junto a Francisco Casas, como dentro del colectivo Las Llevo al Apocalipsis, en dictadura. Entonces, muy underground, ocurrían las acciones de la performance, que ocurrían en un momento, si no la viste, te la perdiste, digamos, ¿no? Entonces, yo quería conocer eso porque no lo conocía mucho y quería hablar desde ahí. Entonces, el pulso tiene que ver con eso, con esa guata, con esa intención, ¿me entiendes? Como lo fascinante que es tener a un personaje con ese discurso, con esa valentía, con esa dignidad.
hablar desde la marginalidad y la homosexualidad. Y él decía, yo la pobreza le pongo lentejuelas, la hago brillar, ¿no? La dignifico. Y él venía del margen y siempre fue muy consecuente, entonces me parecía que era un personaje fascinante para explorar, para llevarlo al cine y que abriera fronteras, y además creo que fue precursor en Latinoamérica, precursor del movimiento LGBTQI, que yo creo que estaría en contra de esa categorización también. Nunca estuvo muy de acuerdo con los estereotipos, digamos, y siempre fue muy interesante. Yo creo que para Chile y Latinoamérica era un personaje que estaba todo el tiempo cuestionando y abriendo fronteras políticas y culturales, ¿no? Discutía, generaba discusión y pensar. Y eso, incluso tampoco él decía, ¿por qué estamos haciendo un programa de literatura homosexual? Si la sexualidad es privada, ¿por qué tengo que estar hablando desde ahí, no? Que ganas que en algún punto no tuviéramos que estar haciendo esto como estas instancias, sino que esto fuera un dato más y conversemos desde otro lugar. O sea, esa es la lucha y que me parece que era... desde ahí creo que era un personaje, una historia que me parecía que el mundo entero tenía que conocer. Como yo quedé maravillada, me parecía que era un personaje a destacar. Y tuvimos 8 años filmando esta película, sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero que nada, Gaby, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación tan urgente en el mundo del cine y por todos los años de complicidad y colaboración con Ambulante, el Festival de Cine de Lima. Bueno, mi caso es diferente, como ya les habían anunciado. Yo no vengo con una película sobre temática LGTB, sino voy a platicar un poco de mi experiencia como programador de un festival que tiene que es particularmente sensible, diverso e incluyente. Para quienes no conozcan Ambulante, voy a presentarlo muy brevemente. Ambulante es una gira, un festival itinerante de cine documental que surgió hace 15 años en México, fundado por Gael García, quien acaba de estar acá con ustedes, Diego Luna, otro actor mexicano muy reconocido, y Elena Fortes, quien fue la madre y directora de Ambulante por muchos años. Y lo que hacemos es llevar una selección de cine documental a lo largo de 3 meses por diferentes estados de la República Mexicana, utilizando el cine documental como un vehículo, como un instrumento, casi como un caballo de Troya, para abrir la discusión, para crear espacios y puntos de encuentro, para generar conciencia, sensibilización de la población hacia diferentes temas necesarios y urgentes en nuestro país. Y tenemos un poco la filosofía de que si la gente, por muchos factores, no está yendo al cine para ver cine documental, entonces nosotros llevamos el cine documental a donde está la gente. Entonces tenemos proyecciones en escuelas, en museos, en centros culturales, en parques, plazas públicas. La gran mayoría de nuestras actividades son gratuitas y siempre intentamos acompañar las películas con actividades paralelas, conversatorios, con especialistas, con los protagonistas de las películas, con los propios directores, etc. Y bueno, como les decía, tenemos ya 15 años haciendo esto. En estos 15 años hemos crecido, hemos consolidado nuestra propuesta. También nos hemos ido reinventando y transformando a nosotros mismos de acuerdo con las demandas y los gustos y las necesidades del público. Para que tengan una idea, en los últimos años hemos tenido alrededor de 100.000 espectadores a lo largo de toda la gira. Entonces nuestro impacto, la incidencia que tiene este festival, pues ha ido también afianzándose y arraigándose en el gusto del público. Pero toda esta enorme cantidad y diversidad de público implica un reto muy importante en términos del contenido. Nos ha obligado a ser cada vez más incluyentes, cada vez más diversos, en términos de las miradas, de los géneros o subgéneros o estilos de documentales que presentamos. Tratamos de tener una oferta diversa para diferentes edades, ¿no? Tenemos una sección para niños, diferentes intereses, diferentes gustos, miradas provenientes de diferentes territorios. Tenemos secciones donde presentamos trabajos hechos en los estados por donde pasa la gira, secciones sobre música, sobre derechos humanos, secciones de documental experimental.
también tratamos siempre de abrir el documental y ponerlo en diálogo con otras disciplinas y otros campos del documentalismo, teatro documental, documental sonoro, transmedia, etc. Y cada vez más, en los últimos años sobre todo, nos hemos convertido en un festival que adopta causas específicas relacionadas con los temas y las problemáticas de algunas de las películas que presentamos, y armamos campañas de impacto o de incidencia acompañando las películas, que hemos tenido pues logros muy significativos. Por ejemplo, el año pasado, con una película que se llama Hasta los dientes, logramos que el Estado mexicano pidiera perdón a los padres de jóvenes que fueron asesinados como parte de la guerra contra el narcotráfico y que fueron en un principio tachados de culpables, de sicarios, ¿no? Como bajas incidentales. Y bueno, se reconoció gracias a este documental que eran jóvenes estudiantes, y gracias a la campaña que Ambulante realizó se consiguió el perdón del Estado, ¿no? El cual fue muy significativo simbólicamente para nosotros y obviamente para las familias. Pero bueno, sin proponérnoslo intencionalmente, en los últimos años hemos ido también albergando y abrazando cada vez más documentales que tienen que ver con la diversidad sexual, con violencia de género, con personajes queer, homosexuales, lésbico, gay, trans, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos, en una programación relativamente pequeña en comparación con otros festivales, tuvimos películas como Villa Travesti, Oscuro Barroco, Un Cuerpo es Político, Amor en Rebeldía, Jonathan Agassi, Caricia. Son, digamos, no sé, un 15% de la programación estuvo dedicada a este tema. Y de esto nos dimos cuenta sobre la marcha, no es algo que nos hubiéramos propuesto, sino que surgió solo, ¿no? Y bueno, esto quiere decir, o se debe a que la producción de cine documental cada vez está haciendo más énfasis en estas problemáticas. Y bueno, también hay algo que me gustaría mencionar, es que esto también se debe a la conformación misma del equipo de Ambulante, que es un equipo relativamente pequeño, en su gran mayoría femenino, ¿no? Lo cual también es ya una situación extraordinaria en el mundo del cine. En su gran mayoría son muy jóvenes, y una buena parte del equipo es abiertamente gay, homosexual y activistas, ¿no? Creo que yo soy el más veterano, aburrido, heterosexual, etcétera, del equipo, pero no soy representativo. Pero bueno, una de estas películas con las que el año pasado impulsamos la causa y hicimos visibilizar la causa LGBT fue Casandro el Exótico, que es una película que pueden ver todavía, tiene un par de funciones ahora en el festival, hoy a las 3 de la tarde en Cine Planet Primavera, y el día sábado va a estar acá en la Sala Azul, aquí abajo. Entonces, bueno, pues los invito cordialmente a que la vean. Es una película sobre un luchador de lucha libre, queer, que él se define como luchador exótico, y bueno, es un luchador en sentido literal, pero también en sentido metafórico, en un medio marcadamente machista, masculino. Él reivindica su identidad trans, queer, y bueno, es una película que nos gustó muchísimo y con la que nos identificamos y sentimos que era importantísimo presentarla por varias razones. Y bueno, de hecho, Casandro mismo en persona estuvo en nuestra conferencia de prensa en la inauguración del festival y fue la función de clausura de toda la gira, ¿no? Entonces ocupa un lugar realmente muy importante, y a lo largo de todas las presentaciones que tuvo en la República Mexicana, pues vimos la buena recepción que tuvo por parte del público. Casandro bueno, además de ser este luchador muy importante, es un personaje transfronterizo. Vive en la frontera entre México y Estados Unidos, vive y trabaja entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, en ciudades espejo. Entonces este carácter móvil de Casandro nos gustó mucho, pero también la relación que establece su directora, que es una francesa radicada en Nueva York, Marie Lussier, con la relación que establece con su personaje, me recordó también a la relación que establece con Lemebel, ¿no?
Es una relación no solo hay amor, respeto, admiración, también hay una coparticipación, es una relación lúdica, es una relación donde hay como mucha experimentación y bueno, con una gran calidez que además filmada en celuloide de 16 milímetros genera muchos diálogos entre ellos. Bueno, todo esto nos hizo pensar que era una película fundamental para Ambulantes, esta función por la que la programamos, y pensando un poco en esta charla, llegué a la conclusión, un poco aventurada quizás, de que podemos decir que Ambulante es un festival trans, ¿no? Es un festival trans en diferentes sentidos, es un festival, como les decía, transhumante, ¿no? Que se mueve por varios estados. Es un festival transgénero que acoge transita entre varios géneros o subgéneros del cine documental. Tenemos una sección de documental transmedia, también es un festival transdisciplinario porque no nos quedamos solo en el cine documental, sino que exploramos otros campos. Es un festival transgeneracional, también es un festival transgresor, ¿no? Entonces, bueno, esto también tiene que ver con nuestra idea de no encasillarnos en categorías binarias, no acoplarnos a categorías fijas, sino siempre estar transitando. Nos gustan los géneros híbridos, nos gusta la interseccionalidad, ¿no? Entre diferentes tipos, nos gustan los desplazamientos y siempre desafiar convenciones e ideas establecidas. Entonces, bueno, pues por todo esto fue fundamental la película Casandro, que los invito a verla en el festival. Buenos días. Sí, estuve viendo durante la semana las 4 películas y de hecho cada una me tocó en diferentes sentidos, ¿no? La de Bebé y la de Casandro también bastante por el sentido de la relación que tiene la cineasta con el personaje, en el cual tú sientes realmente que hay una conversación humana, ¿no? Que tú puedes estar también en la posición de la cineasta y te vuelves amiga también de esos personajes, ¿no? Que se hacen muy entrañables. En el caso de Insumicias y de Mapacho, tenía una sensación, y ahí es donde quiero generar una pregunta que estábamos conversando también un poco, en relación a cómo ustedes, desde su punto de vista de directores y de guionistas, se situaron, cómo visionaron este rol del patriarcado, del machismo, dentro de las películas que han generado, ¿no? Porque sí, los contextos donde están los personajes, eso está latente, ¿no? Y es, yo creo, como un gran antagonista social que está presente en las 2 películas. Entonces me gustaría saber cómo ustedes, en su proceso creativo, cómo lo procesaron, cómo lo pusieron en el guión y a la hora de rodar. Bueno, el tema del patriarcado es incluso desde la mirada que ellas tienen de su pareja, ¿no? Del varón que ellas desean, esperan tener, ¿no? En muchos casos es digamos, no es necesariamente una figura paterna, porque incluso la figura paterna en muchas de las conversaciones que tuvimos con trans, ellas, digamos, rompían mucho con el padre, ¿no? Casi, bueno, habremos conversado alrededor con cerca de 50, ¿no? Personas, entre trans, allá se llaman pues las deschavadas, ¿no? Los buses, ¿no? Prácticamente el 80% había roto con sus padres, ¿no? Con el papá, ¿no? Que era pues el que dominaba en la casa, el que tenía pues ahí
obviamente la voz de mando, los hermanos también, ¿no? Muchos habían roto con hermanos, y era en realidad la mamá y las hermanas, en la mayoría, casi en todos los casos eran las que lo cogían, ¿no? Las amigas de ellas también eran las que los acogían. Digamos que esa figura paterna como que prácticamente para ellas habían roto con esa imagen, ¿no? Muy pocas veces he escuchado en el caso de ellas de hablar de un papá comprensivo en cuanto a su aspiración, su deseo, ¿no? Diverso, ¿no? Y en el caso de los varones que ellos buscaban, más bien, pues efectivamente buscaban, pues, para ellas la pareja tiene que ser varón, o sea, tiene que ser un chico que no se considere gay, ¿no? O sea, esa es un poco la figura, ¿no? Sin embargo, por la experiencia también ellas habían determinado que en realidad la pareja ideal para ellas tenía que ser un varón, pero que en algún momento también se hubiera volteado, como se dice, ¿no? O sea, se hubiera vuelto olla, como dicen ellas en su terminología, es decir, en algún momento habían sido penetradas por ellas, ¿no? Directamente. Entonces esas cosas surgían en las conversaciones, ¿no? Entonces luego colocarlo en el guión era toda una complejidad también, digamos, cómo vamos a trabajar eso, ¿no? O sea, cómo lo colocamos, ¿no? Y de hecho que está en los diálogos, ¿no? En algunas situaciones que planteamos en la película, ¿no? El personaje de Mapacho también rompe con su familia, y particularmente con su padre, que es un tipo violento, ¿no? que golpea a su mamá, y rompe con su madre porque su mamá nunca lo defiende, porque él en algún momento se enfrenta al papá, pero su mamá sale a favor del padre, ¿no? Entonces, como que son situaciones que dentro de los testimonios que sirvieron un poco para construir la historia de Mapacho estaban presentes, ¿no? Difíciles en realidad, ¿no? Duras, ¿no? Entonces, sí, pues eso está ahí en la película, ¿no? No sé qué tanto se siente en realidad, ¿no? O sea, pero yo pienso que de alguna manera lo hemos tratado de mostrar también, ¿no? En el caso de Insumisas creo que hay coincidencia absoluta con Mapacho. ¿Dónde siento yo ahora? Me han hecho pensar que reflejamos o tratamos de expresar las consecuencias del machismo a través del patriarcado en la película, y es a través de dos familias. Una, la familia que acoge a Enriqueta Faber en su etapa de Enrique, es decir, es una familia absolutamente tradicional y conservadora, de estatus burgués, por lo tanto, que tienen que cuidar una moral, etcétera, representada por el padre de esa familia, Garrido, donde hay una niña también, una niña que trata y quiere rebelarse de esa educación normativa, y el padre se niega, cuando se entera que la niña quiere estudiar medicina, no. Y hay contradicciones entonces entre Enrique Faber y este Garrido. Y hay una escena muy importante, una escena donde Enrique Faber le dice que lo privado y lo político tienen que ir juntos, que es justamente el concepto de la doble moral de muchos patriarcados y de muchas familias. Porque este individuo también visita prostíbulos, tiene una vida visitada, ¿verdad? Y una escena casi simpática, que es cuando Enrique le descubre, es decir, es un individuo que no conoce la verdadera sexualidad ni de su mujer. Y luego hay otra familia que es así, no está tan desarrollada, que es la de Juana León, es decir, la que se va a convertir en pareja de Enrique, que tiene que ver mucho con esto. Ella viene y su rechazo justamente a eso es porque su madre es una madre muy pobre, de muy pocos recursos, totalmente sometida a la violencia
de bueno, no es el padre de Juana, pero sí se convierte en el padrastro, y ahí hay un mundo de violencia terrible, de sumisión, que hace que Juana de León se revuelva a todo esto y encuentre entonces en Enrique Faval esa otra identificación del no machismo, del no patriarcado, no porque sea mujer, sino que tiene una sensibilidad especial. Creo que esos fueron los dos elementos que nosotros trabajamos muchísimo como expresión de este patriarcado. Luego hay otros dos momentos más secundarios que tratan de reforzar justamente frente al patriarcado, el machismo, la doble moral, etc., la libertad. Enriqueta estuvo casada, se enamoró también de un hombre en su juventud y ahora se enamoró de una mujer. Y es así. No hay una normativa en su sensibilidad, es la libertad. Nosotros queríamos expresar eso. Y también en su esclavo Plácido, que se enamora de Enrique. Y en un momento, no lo cuento, trata de tener una relación con Enrique y de ahí surge una complicidad entre esta mujer y este esclavo de secretos compartidos, pero a partir de la comprensión, de entender que sí. Y eso sí queríamos ponerlo porque ya es toda una observación mía personal. Yo creo que aunque las religiones son las que más digamos, más en el sentido moral, aplican restricciones. Hay una parte de la religión afrocubana que tiene una fuerte presencia en Cuba y en el Caribe, que maneja mucha libertad en la tradición de las relaciones sexuales. Incluso hay una parte que es todo lo contrario, pero hay una que sí, incluso sus deidades, una deidad que es la deidad más machista de todas, que es Changó, se viste de mujer, y es hombre y mujer también. Y sobre esta tradición también en la cultura religiosa afrocubana, a nosotros nos interesaba también reflejarla en este sentido de ambivalencia, de dualidad y de libertad. Voy a hacer un par de preguntas más y luego tenemos el público. De paso, aprovecho para decir que este conversatorio está siendo transmitido por el streaming de la Universidad Católica y se puede ver en el Facebook del festival, así que los que nos están viendo, la cámara, pueden hacer por favor sus preguntas y nosotros vamos yo estoy acá monitoreando eso. Yo tenía una duda, estuve aquí haciendo un poquito de investigación sobre la producción audiovisual, digamos, que toca una temática queer, y a pesar de algún relativo éxito, visibilización, voy a hacer un par de ejemplos, ¿no? El Oscar gana Una Mujer Fantástica, ¿no? Mejor película extranjera, gana Moonlight, Connie Bayronet tuvo muchísima publicidad, y pareciera que hay una mayor visibilización de estos temas, que es mainstream, hay un público que vende, pero yendo a las cifras del año pasado al menos, la producción sigue siendo mínima comparativamente a todo lo demás. 13% de películas estrenadas el año pasado en Estados Unidos, solo el 13% contaban con algún tipo de representación del colectivo LGTB. En la mitad de estos trabajos, que eran comparativamente pocos, su presencia era una media de 5 minutos en pantalla, para tener una idea, ¿no? Y de los programas emitidos en prime time, solamente un 6.4%, menos del 7%, tenían miembros del colectivo en personajes que aparecían con regularidad. Era la fecha más alta, la cifra más alta hasta la fecha, pero igual nos da una idea de dónde estamos, ¿no? En Argentina, un estudioso decía, el 99.99% de la producción cinematográfica es heteronormativa, a pesar de que se han abierto estos espacios. Tal vez mi pregunta, por favor, si me pueden desarrollarla por otro lado, mi pregunta sería, esta aparente apertura, esta aparente visibilización a niveles muy altos de la industria, ¿les ha significado una ventaja para sus proyectos? ¿Ha permitido abrir más audiencias?
hay mayor recepción, mayor interés o no, y o ha significado algún tipo de censura, desinterés, dificultad. O sea, esto que está pasando en el mundo, ¿cómo los afectó en su proyecto individual? Bueno, la verdad que yo no manejaba mucho esa cifra, me sorprende, bueno, no me sorprende tanto, la verdad. Pero personalmente no ha sido una dificultad, creo que en la película, al contrario, me ha pasado en el recorrido que he tenido con Lemebel, desde el estreno en Berlín, desde ganarnos el Teddy Award en Berlín como mejor película de ensayo, como tuvimos mucha presencia, mucho interés de la prensa y además de un público que no conocía a Pedro Lemebel. Estamos hablando de Alemania, Germania, o sea, no es Latinoamérica, que uno entiende que a lo mejor es más conocido por su literatura. Entonces me sorprendió en ese espacio las 5 funciones de sala llena. O sea, también, bueno, un público que está acostumbrado a ir al cine y va a esa sección que es panorama, que tiene que ver con contenidos políticamente arriesgados y cinematográficamente también. O sea, es un público ávido de esos contenidos, ¿no? O sea, son sociedades donde se ha creado, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros en Latinoamérica, no sé cómo será, o en Chile, que no hay mucho público que vaya al cine. O sea, hay una lucha permanente para que se cree audiencia, ¿no? Entonces me he sorprendido con la película, el recorrido que ha tenido en distintos lugares. Estuvimos en Grecia también, donde no lo conocen a Pedro, no conocían su literatura y con ganas de comprar libros. Entonces la sala, como había mucho interés, el personaje, la figura de él llamaba la atención de la prensa y de la audiencia. Y eso nos ha pasado en los distintos lugares que hemos estado, en Torino, estuvimos en Colombia la semana pasada. Como que he sentido que hay un público ahí, no sé, no he sentido censura todavía. Estamos pronto a estrenar en Chile la próxima semana y eso nos tiene bastante entusiasmados, ¿no? Que es como donde es una figura que genera polémica, ¿no? Querido y odiado y querido a la vez, un personaje que no era fácil. Generaba mucha discusión y era incómodo. Entonces, frente a una sociedad más sesgada, ¿no? Pedro Lemebel genera una incomodidad. Y eso me parece poderoso también, o sea, pero también es un público que lo quiere ir a verlo, o sea, hay muchas ganas de volver a escucharlo, de volver a tenerlo presente en un mundo muy conservador, un mundo que hoy día siento yo hay corrientes conservadoras en todos aspectos en Latinoamérica, ¿no? Donde el discurso que surge a fines de los 80 ya está mucho más presente, o se hace muy actual. Entonces, claro, esa censura que tú dices, claro, es como permanente, es como que no se quiere hablar, se quiere visibilizar. Yo siento más que de una masa, de un público, es más como ciertas élites que controlan o los medios, o la televisión, o la prensa, ¿me entiendes? O la literatura, como que siento que allí hay resistencia, mucho más que en un público, en la masa, en las personas, existe un mejor diálogo.